Se cuenta que en la India, en cierta aldea, un padre de familia, junto con su esposa y 2 hijos, al escuchar la predicación del Evangelio a través de un misionero, esta familia en arrepentimiento entregó su vida a Jesucristo y a partir de ese momento empezaron a declarar a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, cuando el jefe de la aldea se enteró de la conversión al cristianismo de esta familia, inmediatamente los mandó llamar a su presencia. Y estando la familia delante del jefe de esta aldea, les exigió inmediatamente renunciar a su nueva fe en Jesucristo, porque si no lo hacían, los mandaría a ejecutar por medio de sus arqueros. Y en respuesta a esta amenaza, el padre de familia empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. Por lo cual, el jefe de la aldea, al escuchar la respuesta de este padre de familia, dio instrucciones a sus arqueros de que le dieran muerte a sus 2 hijos. Después de que le mandó dar muerte a los 2 hijos de este padre de familia, ahora lo amenazó con darle muerte a su esposa si él continuaba manteniendo su fe en Jesucristo. Pero aún así, este padre de familia, con una gran convicción de su nueva fe en Jesucristo, continuó cantando: yo le seguiré. Por lo cual, los arqueros ahora le dieron muerte a la esposa de este padre de familia. Y finalmente el jefe de la aldea le da una última oportunidad a este padre de familia y le dice: si quieres salvar tu vida, renuncia a tu fe en Jesucristo. Y aún así, con una convicción firme en Jesucristo, el padre de familia prosiguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Y por lo tanto, este hombre también fue ejecutado por los arqueros de este jefe de la aldea. Sin embargo, también se cuenta que después de un tiempo de haber dado muerte a esta familia, el jefe de la aldea entregó su vida a Jesucristo al ser impactado del testimonio de la fe de este padre de familia, y no solamente el de él, sino también toda la aldea se convirtió a Jesucristo. Y de esta historia surgió el himno titulado He decidido seguir a Cristo. Himno que de alguna forma refleja lo que le puede pasar a una persona por declarar a Jesucristo como su Señor y Salvador en un ambiente hostil. Y testimonios como estos, mis hermanos, hay muchísimos en la historia de la iglesia, porque seguir a Jesucristo traerá sufrimientos, incluso la muerte, cuando estamos dispuestos a mantener nuestra fe en Jesucristo, cuando nos encontramos en un ambiente hostil, como se encontraba este padre de familia. Y Pablo, mis hermanos, en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, también va a estar hablando de los sufrimientos que él, como apóstol de Jesucristo, experimentó no solo por su fe, sino también por predicar el evangelio de Jesucristo. Así que les invito a ver su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios y le vamos a dar lectura a los versículos 7 al 13. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 13 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo cual también hablamos. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Ministerio con sufrimientos. Ministerio con sufrimientos. Oremos. Oh mi Dios, queremos poner esta enseñanza bajo tu dirección, que seas tú el que nos hable, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, Señor, y nos hagas entender lo que realmente significa ser un discípulo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos y permite que este siervo inútil pueda transmitir este mensaje a tu iglesia, a la cual tú diste tu vida en sacrificio, derramando tu preciosa sangre. Así que, mi Dios, en tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Cuando una persona habla de tesoro, por lo regular, siempre lo va a relacionar con las riquezas materiales. Sin embargo, las riquezas materiales llegan a la vida de una persona mínimo por 3 medios. El primero es cuando la riqueza es heredada o simplemente se le entrega. Y donde el que la recibe no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente recibirla. Como pasa con los hijos de muchas familias donde hay muchas posesiones. Ahora, el segundo es cuando las riquezas llegan a la vida de una persona por medio de sus esfuerzos, como es el caso de una persona que inicia un pequeño negocio en un local y después se convierte en una gran empresa, como pasa en la actualidad con algunas fruterías o incluso ferreterías. Pero la tercera es cuando las riquezas llegan a la vida de una persona por medios ilícitos, como lo es el contrabando, el robo o el soborno. Estos solamente son algunos de los medios por el cual una persona llega a tener riquezas en su vida de una forma ilícita. Sin embargo, Dios, como dueño de todas las riquezas, a veces también permite que una persona tenga riquezas materiales, solamente que Dios nunca, pero nunca lo hará por medio de un acto ilícito. Porque esto, mis hermanos, va totalmente en contra de lo que Él estableció en su palabra. Como por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 25, en el verso 15 dice, pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces es claro, mis hermanos, que Dios no quiere que haya pesas adulteradas, sino pesas justas, nada que sea ilícito. Así que si alguien tiene dinero de una forma ilícita, esto definitivamente nunca, pero nunca vendrá de parte de Dios. Porque hay gente que hace cosas ilícitas y lo dice, es que gracias a Dios, ¿verdad? Y esto no viene de parte de Dios. Sin embargo, cuando Dios quiere enriquecer a una persona, por lo regular también lo hace a través de los 2 medios o los primeros 2 medios que ya mencionamos. Estos son cuando Dios le da las riquezas a una persona sin que él tenga que trabajar por ellas, como fue el caso de Salomón, quien nunca pidió riquezas, pero Dios le dio riqueza. La otra es cuando Dios le da riquezas a una persona, pero tiene que trabajar por obtenerlas, como fue el caso de Jacob, quien tuvo que trabajar con las ovejas de su suegro para hacerse rico. Sin embargo, él lo hizo bajo una visión que Dios le dio, como se menciona en Génesis capítulo 30 y 31. Ahora, por otro lado, esto también nos enseña que Dios no está en contra de las riquezas materiales, porque cuando Dios quiere enriquecer a una persona, lo hace
como también lo hizo con Abraham y con David y con muchos otros. Sin embargo, mis hermanos, las riquezas que Dios nos ofrece no son solamente materiales, porque Dios también nos otorga riquezas espirituales. Y de estas riquezas que son espirituales, son de las que Pablo nos habla al inicio del versículo 7, de nuestro texto base, cuando dice, tenemos este tesoro. Pero veamos ahora específicamente de qué tesoro espiritual es que nos está hablando el apóstol Pablo. Y para entenderlo necesitamos empezando a mirar el contexto. Porque en los primeros versículos del capítulo 4, Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio o servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo aquí está expresando, que dentro de su servicio a Dios, él nunca adultera la palabra de Dios. Y un poco más adelante, en los versículos 3 y 4, continúa diciendo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es claro que Pablo aquí está haciendo énfasis al evangelio de Jesucristo, el cual ahora, como ministro de Jesucristo, ministraba a los gentiles. Por eso, cuando les escribe a los efesios en relación a la administración de la gracia de Dios, les dice en Efesios 3, versículos 7 al 8. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es claro que Pablo había sido escogido por Dios para anunciar entre los gentiles el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, Pablo en esta escritura menciona que el evangelio contiene riquezas de Cristo, las cuales son inescrutables, lo cual significa que son imposibles de entender. Por eso, cuando le está hablando a los romanos en relación a los caminos de Dios, utiliza la misma palabra en Romanos 11:33, donde dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo cual significa que los caminos de Dios nadie los puede entender, porque son imposibles de entender los caminos de Dios. Por eso dice, son inescrutables. Pero el punto es que dentro del evangelio hay riquezas de Cristo, y este es el tesoro del que Pablo está hablando en el texto base cuando dice, tenemos este tesoro, porque el evangelio es un tesoro espiritual con las riquezas de Cristo. Sin embargo, es claro que Dios, mis hermanos, no decidió poner este tesoro tan valioso en una caja fuerte para que no se perdiera, sino todo lo contrario, porque Dios, en su amor, misericordia y gracia, decidió ponerlo en algo que es tan frágil como lo es un vaso de barro, el cual con cualquier descuido, si se cae, se rompe. Y así es como el Señor nos mira a cada uno de nosotros. Por eso Job dice en Job 10:9, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Es claro que Job tenía aquí en mente Génesis 2:7,
donde nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, por otro lado, el profeta Jeremías, cuando hace referencia a los hijos de Jerusalén, dice en Lamentaciones 4:2, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de manos del alfarero. Es claro que Dios es el alfarero que nos dio forma del polvo de la tierra, como se menciona en Génesis 2:7. Sin embargo, cuando el pecado se hizo presente en la vida del ser humano, las grietas empezaron a manifestar como pasa en una vasija de barro, sobre todo cuando es golpeada. Y por lo tanto, la ruina es inevitable, como dice el profeta Isaías, en Isaías, capítulo 30, en los versículos 12 al 14, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quebra un vaso de alfarero, sin misericordia le hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tieso para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Es claro que el pecado, mis hermanos, trae destrucción, pero también juicio de Dios. Por ese motivo debemos tener cuidado con el pecado, porque poco a poco puede ir agrietando nuestra vida, que es como un vaso de barro, lo cual también es una referencia a nuestro cuerpo, porque el Señor aquí habla de nuestro cuerpo como un vaso de barro. Pero el pecado, mis hermanos, también va a afectarnos para que no podamos ser una vasija útil en la obra de Dios, como es el caso de muchos judíos en la actualidad, porque siguen rechazando el evangelio de Jesucristo, el cual es un tesoro espiritual que tenemos de parte de Dios. Sin embargo, por otro lado, lo maravilloso de todo esto es que a pesar de todas estas limitantes que todos nosotros tenemos, como lo es de una vasija de barro, Dios decidió depositar su tesoro espiritual en nosotros a través de la fe en Jesucristo. Porque no podemos negar, mis hermanos, que somos tan frágiles que por cualquier circunstancia tronamos y dejamos de tener presente este gran tesoro que se nos ha confiado. Sin embargo, aún así, mis hermanos, Dios lo hace con un propósito. Y este propósito es el que Pablo menciona en la segunda parte del versículo 7 de nuestro texto base, cuando dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto nos enseña que a pesar de todas nuestras debilidades, el poder de Dios opera en nosotros para que sigamos adelante y de igual forma llevemos su tesoro a todas partes. Pero por otro lado, tampoco podemos negar que esto, mis hermanos, también traerá una responsabilidad a nuestra vida como cristianos. Y esta responsabilidad, mis hermanos, Pablo se la menciona muy claramente a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 2:19. Se los vamos a poner en la pantalla. Le dice Pablo a su discípulo, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro.
y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces es claro, mis hermanos, que la santificación es indispensable en nuestro cristianismo para ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y por extensión nos dice a todos nosotros: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, mis hermanos, seamos esos vasos de barro útiles para la obra del Señor, apartados de toda iniquidad, es decir, de toda injusticia. Porque Dios, mis hermanos, no opera en la injusticia. Solamente Él opera en la justicia que nos ofrece a través del Evangelio, donde su poder siempre está presente. Y de esa forma Dios es exaltado y no nosotros. Como termina diciendo Pablo en el versículo 7 del texto base. Ahora, en este sentido, cuando el pueblo de Israel vivía en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, como termina diciendo el libro de Jueces en el capítulo 21. En este periodo Dios levantó a 7 jueces con la finalidad de ayudar a los israelitas de sus opresores. Y de estos jueces al que quiero mencionar es al juez Gedeón, quien con la ayuda de Dios pudo liberarse de la opresión de los madianitas. Sin embargo, cuando Gedeón iba a la guerra, el Señor le dice en Jueces 7:2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esto nos enseña que Dios quería evitar que el pueblo de Israel se exaltara por la victoria que Dios les iba a otorgar. Por ese motivo, dejó a Gedeón solamente con 300 hombres, y con estos 300 hombres fue que pudieron vencer a los madianitas. Pero lo interesante de esta victoria es que estos 300 hombres no fueron a la batalla con armas de guerra, sino con trompetas y cántaros vacíos. Y con estos instrumentos Dios les dio la victoria sobre los madianitas, los cuales terminaron matándose entre sí. Sin embargo, también aquí es importante resaltar que el poder de Dios operó a través de la obediencia de los 300. Cuando estos tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros, como Dios les había instruido. Su obediencia fue la que hizo que el poder de Dios obrara para darles la victoria. Y esto también nos enseña la importancia que hay en la obediencia a lo que Dios nos instruye. Y lo mismo es el día de hoy, mis hermanos. Porque si queremos vivir en el poder de Dios que ahora tenemos en Cristo, necesitamos también ser obedientes a los mandamientos del Señor, los cuales Él nos dejó en su palabra. Porque la obediencia siempre traerá bendición. Ahora, otra cosa que también necesitamos tener presente en el ministerio o servicio dentro del Evangelio es que el poder de Dios nos va a ayudar a salir adelante en los momentos difíciles que estaremos experimentando en el día a día. Y de esto nos va a empezar a hablar el apóstol Pablo en los versículos 8 y 9 del texto base, donde nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora, lo primero que Pablo expresa aquí es la tribulación
cuando dice, estamos atribulados en todo. Y es claro, mis hermanos, que no necesitamos del griego para saber lo que significa estar en tribulación. Porque todos de alguna manera hemos pasado por momentos difíciles donde las dificultades, las angustias y los sufrimientos se hacen presente, como por ejemplo cuando viene un despido del trabajo y luego ya no tenemos el recurso para pagar nuestras deudas, o cuando se presentan diferencias con un hermano, con los padres o con los hijos, pero también puede ser cuando estamos experimentando una enfermedad. Todas estas son situaciones que nos meten en un estado de tribulación. Sin embargo, Pablo, cuando está hablando de la tribulación, lo está presentando en el contexto de compartir el tesoro que el Señor le confió. De hecho, en el capítulo 1 de esta segunda carta, les expuso un caso donde estuvo a punto de morir ahí en Asia, en 2 Corintios, capítulo 1, versos 8 al 10. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es claro que Pablo en Asia estuvo a punto de morir. Sin embargo, la protección de Dios siempre estuvo con él. Por eso dice, el cual nos libró y nos libra. Pero también hay otro punto importante que Pablo presenta en este texto que tenemos aquí en la pantalla. Y esto es que el Señor permitió la tribulación para que su confianza no estuviera en ellos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto es clave, mis hermanos, porque en nuestro cristianismo, cuando estemos pasando por alguna tribulación, nuestra confianza nunca debe estar en nosotros mismos, sino en Dios, porque Él tiene poder para darnos el oportuno socorro en todas nuestras tribulaciones. Incluso si morimos, porque si eso pasa, el Señor nos dice en su palabra que Él nos va a resucitar para que estemos en su presencia por toda la eternidad. Por eso Pablo dice en el en el versículo 8 del texto base, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y esto se refiere a que a pesar de que el panorama se vea sin esperanza, no debemos tirar la toalla porque Dios está con nosotros con su poder para que salgamos adelante. Por eso un poco más adelante, cuando Pablo les habla de su aguijón, les dice a los corintios en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo cual también nos enseña que cuando hacemos las cosas por amor a Cristo, nuestras debilidades se hacen más fuertes. Por eso Pablo también les dice a los romanos en Romanos 8, versículos 35 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, mis hermanos, aprendamos a nunca dejar de confiar en Dios y nunca lo hagamos en nuestras fuerzas, porque la realidad es que nuestras fuerzas se agotan y por lo tanto
no vamos a querer seguir adelante, que nos cansamos, ya no queremos seguir adelante. Pero si nuestra confianza la ponemos en Dios, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, entonces podemos llegar a ser esos más que vencedores, como Pablo le dice a los romanos. Pero la confianza tiene que estar en Dios, no en mis fuerzas. Ahora, Pablo continúa diciendo en la segunda parte del versículo 8 del texto base, en apuros, mas no desamparados. Ahora, cuando Pablo menciona la palabra en apuros, esto se refiere a una situación donde entramos en un estado de confusión, como por ejemplo, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús y encontraron la piedra removida y al entrar se dieron cuenta que no estaba el cuerpo de Jesús. A partir de ese momento las mujeres se quedaron perplejas, es decir, en un estado de confusión, porque ahora no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasó con él? ¿A dónde se fue? Un estado de confusión. Sin embargo, aunque Pablo dice que estaba en apuros, a veces en situaciones así de confusión, que no sabía ni para dónde darle, dice que no se sentía desamparado. Y esto es que no se sentía desmoronado emocionalmente, porque a final de cuentas, Pablo sabía en quién estaba su confianza. Porque la realidad es que hay unos problemas y a veces no sabemos para dónde, ¿verdad? Por eso debemos descansar en el Señor. Señor, tú sabes, guíame, ayúdame, ¿verdad? Porque muchas veces nos queremos estar en las fuerzas y tope, tras tope, tras tope, y no salimos adelante. Ahora, Pablo por eso también dice en el versículo 9 del texto base, perseguidos, mas no desamparados. Ahora, si había algo que Pablo siempre estuvo experimentando en su ministerio como apóstol, esto fue la persecución. Derivado a que el mensaje que Dios le había dado para compartir era un mensaje que iba totalmente en contra de las enseñanzas de los líderes religiosos del primer siglo o de ese tiempo en Israel, como por ejemplo la circuncisión. Porque la circuncisión que ahora Pablo predicaba era la del corazón y no de la carne, como se había enseñado por muchas generaciones a los judíos. Por eso le dice a los romanos, en Romanos 2, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es un cambio que Dios hizo por medio del Evangelio de Jesucristo para que todos los creyentes o los cristianos ahora, incluyendo los judíos, se dieran cuenta que ahora la circuncisión en la carne no tenía ningún valor especial como lo era en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto era una señal de que eras parte del pueblo de Dios. Por eso Pablo también les dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo cual quiere decir que ahora en Cristo somos pueblo de Dios por la fe y no por la circuncisión de la carne como era en el antiguo pacto. Sin embargo, mis hermanos, este nuevo mensaje que Pablo compartía le trajo muchísima persecución, pero no solamente de los judíos, sino también de los fabricantes de ídolos, como fue el caso de Demetrio en Éfeso, el cual, al verse afectado sus ventas, reunió a todos los hombres del mismo oficio y les dijo lo siguiente allí en Hechos capítulo 19, versos 26 y 27. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura.
Está hablando aquí Demetrio, dice, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Por lo cual, Pablo ya no pudo predicar en este lugar porque las cosas se pusieron muy hostiles. Y el Señor lo mandó ahora a predicar a las regiones de Macedonia. Sin embargo, mis hermanos, aún así Pablo dice en el texto base que a pesar de las persecuciones, no estaba desamparado. Y esto significa que no estaba en un estado de desesperación por las circunstancias que se le estaban presentando. Por eso Pablo continúa diciendo en la última parte del versículo 9 del texto base, derribados, pero no destruidos. Aquí la palabra derribados se refiere a caer en tierra, como cuando nos golpean o quedamos tirados. Y Pablo, mis hermanos, tuvo una experiencia así cuando unos judíos de Antioquía y de Icono lo apedraron y dejaron tirado pensando que estaba muerto. Sin embargo, Dios aún tenía planes para Pablo. Por ese motivo no murió lapidado o destruido, como dice Pablo en el texto base. Ahora, esto también nos enseña, mis hermanos, que cuando Dios tiene planes con una persona, le da protección incluso de la muerte. Recuerdo que cuando tenía como 15 años, fue a los 15 años, cuando mi papá me regaló una moto Honda 175. Le vamos a poner una foto en la pantalla. Aquí vemos la moto, el que está ahí no soy yo, es mi hermano con un amigo, pero esa es la moto que mi papá me regaló. Y lo que quiero comentar de esto es que cuando tenía yo esa moto, muchas veces al salir de trabajar, le daba raite a un compañero de trabajo. Mi papá tenía un negocio de panadería aquí por la Río Culiacán, aquí adelantito. Y cuando salía, nos íbamos en la moto y muy frecuentemente en nuestra inmadurez de chamacos, cuando íbamos a la siguiente calle, le decía, nos la rifamos. Y él me decía, no la rifamos. Y le daba la moto y pasábamos la calle sin voltear a ver si venía carro o no. Y varias veces lo llegamos a hacer. Y recuerdo que en una ocasión le dije, nos la rifamos, dice, y le iba a dar, y algo dentro de mí me puso, no lo hagas, y no lo hice, y luego que va pasando un tractocamión. Wow, dije. Ahora comprendo que Dios, en su amor, misericordia y gracia, no permitió que sufriera un accidente, incluso la muerte, porque aún tenía planes para mi vida. Y de igual forma estoy seguro que Dios también en ustedes hizo esta obra resguardándolos de peligros de muerte, porque Dios también tiene planes para su vida. Por eso es que seguimos vivos. Así que mis hermanos, no desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da para servirle en la obra de su evangelio donde hoy Él nos tiene. Porque si nos ha mantenido con vida, es porque Él quiere que seamos sus servidores. Ahora, Pablo, después de mencionar todas estas situaciones difíciles que experimentó en su servicio a Dios o en su ministerio, continúa diciendo en el versículo 10 del texto base, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo aquí enlaza los sufrimientos de su ministerio o servicio con la muerte de Jesús. Porque Pablo, como apóstol de Jesucristo, llevaba en su cuerpo por todas partes las marcas
que experimentó como esclavo de Jesucristo, como más adelante le va a decir a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11, en los versículos 24 a 25, donde les dice, de los judíos he recibido 39 latigazos. 3 veces he sido azotado con vara y una vez apedreado. Ahora, todo esto, mis hermanos, más bien, todos nosotros de alguna forma sabemos, bajo el contexto de la esclavitud, cómo estaban las espaldas de los esclavos, sobre todo después que ellos habían sido latigados o golpeados. Les vamos a poner un dibujo gráfico en la pantalla. Aquí vemos la espalda de un esclavo, llena de marcas por los latigazos que él recibió una y otra vez. Ahora se imaginan, mis hermanos, cómo estaba el cuerpo de Pablo con los 39 latigazos, con los azotes de vara que fueron 3 y con la lapidación que recibió. Seguramente las marcas de su castigo estaban por todo su cuerpo, incluyendo su cara, cuando fue apedreado, porque ahí le daban y no importaba en dónde. Por eso también les dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles eran esas marcas? Los latigazos, los varazos y las marcas de las piedras cuando lo lapidaron. Sin embargo, a pesar de todo esto, le dice a los colosenses en Colosenses 1, versículos 24 a 25, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto nos enseña que Pablo tenía bien en claro cuál era su ministerio o servicio dentro del evangelio, y esto era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Aunque esto incluyera latigazos, varazos y pedradas, los cuales, mis hermanos, eran sufrimientos que el Señor ya los había mencionado que iba él a experimentar, como le dijo a Ananías en Hechos capítulo 9, versos 15 y 16, donde le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando pienso en esto, mis hermanos, es decir, en lo que significa padecer por Cristo, me doy cuenta de que somos una iglesia tan frágil, porque la realidad es que no aguantamos nada. Muchas veces ante el sufrimiento ya queremos salir corriendo o tirar la toalla, ¿verdad? Ahora se imaginan, mis hermanos, si el Señor el día de hoy también nos dijera, es necesario que padezcan por mi nombre si quieren ser mis apóstoles. Les aseguro que a partir de ese momento se acabarían los apóstoles en las redes sociales, porque estos falsos apóstoles solo quieren prosperidad y nunca sufrimiento. Les pongo un dibujo gráfico en la pantalla. Les ponemos un dibujo gráfico. Aquí vemos a un apóstol, o que se hace llamar apóstol, llamado Kenneth Copeland, donde él está presumiendo una de sus marcas. ¿Y cuál es esa marca? Un avión. Lo cual nada tiene que ver con las marcas que Pablo experimentó como apóstol de Jesucristo. Ahora, por otro lado, si analizamos el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos cuenta que también terminó su ministerio con marcas. Estas fueron marcas en las manos, marcas en los pies
y marcas en un costado cuando fue crucificado en la cruz. Sin embargo, hablando de las marcas del Evangelio, Jesús también mencionó otra marca en la vida de sus seguidores. Y esto lo mencionó en Juan capítulo 15, en los versículos 18 al 20, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La marca a la que Jesús se refiere aquí es el aborrecimiento del mundo. Y esto es porque el mundo, mis hermanos, opera en una dirección totalmente contraria al Evangelio. Derivado a que el mundo siempre busca prosperidad, abundancia y satisfacción, como lo hacen los apóstoles en la actualidad, que por cierto son falsos. Pero el Evangelio requiere morir al yo y a todos los deseos pecaminosos que el mundo nos ofrece. Entonces es claro, mis hermanos, que el mundo y el Evangelio son caminos totalmente contrarios. Pero también sus destinos, que son eternos, también son diferentes. Porque el camino del Evangelio nos lleva a la vida eterna al lado de Jesús, pero el camino del mundo lleva al hombre y a la mujer al castigo eterno junto con el diablo y sus demonios, y siguen ese camino. La pregunta aquí es: ¿cuál es el camino que el día de hoy estamos siguiendo? ¿El del mundo o el del Evangelio? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? Ahora, si decimos que es el Evangelio, el sufrimiento y el aborrecimiento del mundo tendrán que ser una marca en nuestro cristianismo. Y esto es lo que Pablo quería transmitirle a los corintios, porque él llevaba en su cuerpo las marcas de su apostolado. Pero no solo eso, sino también, como dice al final del versículo 10 del texto base, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Esto se refiere, mis hermanos, a que el poder de Dios estaría con ellos, como Pablo le dice a los corintios al final de esta carta, en el capítulo 13, en los primeros 3 versículos. Veamos esta escritura, vayan allá al final de 2 Corintios. En el capítulo 13, en los versículos 1 al 4 nos dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Se observan, Pablo aquí está haciendo referencia al poder de Dios que moraba en él a pesar de su debilidad. Y esa es la manifestación de la vida de Jesús en su cuerpo que Pablo dice. Aunque Pablo también sabía que la muerte podía llegar en cualquier momento. Por eso dice en el versículo 11 del texto base, regresemos ahí, 4:11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, Pablo, aquí en esta primera parte del versículo 11, está trayendo a la memoria un salmo, el cual dice:
pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y este es el Salmo 44, 22. Es claro que Pablo sabía que en cualquier momento podía dejar este mundo si esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, en la segunda parte del versículo 11 de este texto base, cuando Pablo dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, aquí Pablo se está refiriendo a la inmortalidad que un día recibiremos por medio de Jesús. Como ya lo había mencionado en 1 Corintios 15, en los versículos 51 a 53, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es la manifestación de Jesús que hará en el cuerpo de todo cristiano, porque lo mortal se vestirá de inmortalidad. Sin embargo, esta transformación, mis hermanos, será por medio del Espíritu Santo, como también Pablo le dice a los romanos en Romanos 8:11, donde dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces es claro que el Espíritu Santo es el que va a operar en esta obra para que cada uno de nosotros nos dé esa inmortalidad como la que hoy tiene Jesús, con un cuerpo glorificado. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 12 del texto base, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ahora, para que nos quede más en claro lo que Pablo dice aquí, les vamos a poner en la pantalla la interpretación de la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice esta traducción, de este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna en ustedes. Entonces, mis hermanos, es como si Pablo les estuviera diciendo a los corintios, no importa que nosotros estemos enfrentando la muerte, si ustedes tienen vida. Lo cual, a final de cuentas, es un acto de amor. Y en este mismo sentido, el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, es decir, Jesús puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y Pablo, mis hermanos, como apóstol de Jesucristo, siempre estuvo dispuesto a dar su vida para que otros pudieran recibir vida eterna por medio del evangelio que Él predicaba. Por eso continúa diciendo en el versículo 13 del texto base, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo aquí está citando una escritura del Salmo 116, se los vamos a poner en la pantalla. 116, versículos 8 al 10 nos dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aquí el salmista está presentando una acción de gracias porque Dios escuchó su oración y obró a su favor. Por eso dice en el versículo 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y esta es la escritura que Pablo cita con la intención de que los corintios y por extensión nosotros como iglesia nunca nos quedemos callados en el contexto de la predicación del evangelio. Porque todos, mis hermanos, tenemos el mismo espíritu de fe que nos ayuda a no quedarnos
callados, para compartir en agradecimiento el tesoro que recibimos de parte de Dios para que otros también tengan vida espiritual. La pregunta aquí es, como cristianos, ¿qué tan dispuestos estamos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, incluso nuestras finanzas para que otros puedan recibir el mensaje del Evangelio? Porque recordemos que somos un vaso de barro donde Dios ha depositado un gran tesoro para que lo compartamos con todos aquellos que nos rodean. Sin embargo, la realidad es que muchas veces, mis hermanos, solo queremos tener ese tesoro para nosotros. Y sin darnos cuenta, muchas veces actuamos de una forma muy egoísta porque no compartimos lo que recibimos gratuitamente. Y esto es algo que al Señor no le agrada, porque como lo vimos el día de hoy, el Señor nos capacitó con su poder para que lo hagamos. Incluso también tenemos su protección para que salgamos adelante en los diferentes tipos de sufrimientos que experimentemos al estar compartiendo el Evangelio. Como pasó con Pablo y con todos aquellos que no se quedaron callados por llevar el mensaje de las buenas nuevas a los perdidos. Así que, mis hermanos, no nos quedemos callados. Seamos esa voz en el desierto que proclama el mensaje del Evangelio en arrepentimiento para salvación y vida eterna de aquellos que continúan viviendo muertos en sus delitos y pecados. Y claro, esperando que Dios, en su amor, misericordia y gracia, les dé vida espiritual, como lo hizo con cada uno de nosotros cuando aceptamos por fe las buenas nuevas del Evangelio. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque nos confiaste este tesoro espiritual, Señor, tu Evangelio. Yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros la convicción y el deseo de compartirlo con los perdidos, de que ellos también puedan tener acceso a este tesoro que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia que no se queda callada. Que siempre, Señor, aprovechemos las oportunidades que se presentan para que podamos llevar tu evangelio a los perdidos, Señor. Yo te doy gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestros momentos difíciles, pero sobre todo cuando estamos compartiendo tu evangelio bajo un contexto hostil, porque muchas veces en el trabajo o en una reunión estamos en un tiempo hostil. Pero yo sé que tú nos ayudas, Señor, para que lo hagamos y te glorifiquemos, Señor. También quiero darte gracias, Señor, por tu palabra que nos sigue edificando. Nos dice, Señor, cuál es tu voluntad y nos dice también qué es lo que tú quieres que hagamos como iglesia, Señor. Pero mi Dios, sobre todo te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien por amor nos dio vida en la cruz. Vida espiritual nos dio y de esa forma ahora nosotros dejamos de vivir en condenación, Señor. Gracias, mi Dios, por este gran privilegio. Pero te pido, Señor, que nos uses para tu gloria y que en todo momento, Señor, nuestra voz esté hablando, pero no cosas del mundo, Señor, sino tu evangelio a los perdidos, Señor. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, para que toda la obra sea conforme a tu voluntad y que te demos buenas cuentas, Señor, cuando estemos en tu presencia, Señor. Y que seamos, como decía un actor en una película, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos y que te demos buenas cuentas de este tesoro que nos has dado. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.